Estás escuchando el audiolibro Mitos que los cristianos creemos y compartimos, del autor Gary S. Shogren, editorial CLIE, año 2024, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 11. ¿El idioma hebreo tiene propiedades mágicas? No. ¿Es el idioma original? Aparentemente no. ¿Hay códigos escondidos en la Biblia hebrea? No. ¿Aleph Tov en la Biblia hebrea es un símbolo místico? No. La enseñanza de Lashon HaKodesh en hebreo, la lengua sagrada, es multifacética. El término era originalmente una descripción del texto que se encuentra en las Escrituras, es decir, que la lengua hebrea se utilizaba en la Biblia con un propósito sagrado, pero más tarde creció para sugerir implicaciones de que el hebreo es innatamente una lengua eterna o mágica. Afirmaciones míticas. Número 1. Que el hebreo, como tal, posee propiedades mágicas. Este concepto dio lugar a la leyenda medieval del golem, generalmente una estatua que cobraba vida cuando alguien escribía las letras hebreas de un nombre de Dios y las ponía en su boca, haciéndolo revivir, por ejemplo, para proteger a los judíos de sus perseguidores. Número 2. Que el hebreo es la lengua que se habla en el cielo. Número 3. Que el hebreo es la lengua original y la lengua de todos los seres humanos desde Adán hasta la dispersión de los pueblos en la Torre de Babel. Número 4. Que Dios se comunica con la gente solo en hebreo. Número 5. Que el Nuevo Testamento debe haber sido escrito en hebreo, porque el griego, al igual que el latín, es por definición una lengua pagana y contaminada, y por tanto no puede comunicar la verdad de Dios sin pervertir su mensaje. Número 6. Que los mensajes codificados están encriptados en la Biblia hebrea, aunque la práctica de identificarlos tiene siglos de antigüedad. Ahora se buscan mediante sofisticados computadores, de modo que si se cuenta cada 10 letras o se hace una diagonal o alguna combinación de este tipo, de repente la Biblia está prediciendo acontecimientos futuros o los nombres de rabinos famosos. Aquí podríamos mencionar El Código Secreto de la Biblia por Michael Drosnin de 1997. Drosnin habló de la secuencia equidistante de las letras. Afirmó haberle dicho a Yitzhak Rabin que sería asesinado, una tragedia que, de hecho, ocurrió solo un año después. Significativamente, por lo que puedo decir, no hizo pública esta predicción hasta después de la muerte de Rabin. Otro libro es Los Códigos Ocultos de la Biblia basados en los libros sagrados de Israel, de Uri Trachtam y Aaron Polak, del 2006. Los autores afirman que, puesto que Dios escribió la lengua hebrea, cada palabra debe tener un significado oculto. Supuestamente descifraron las predicciones del 11S, el 11M en Cuba y otros acontecimientos. Por supuesto, a muchos creyentes les gusta oír esto, ya que parece demostrar que la Biblia está inspirada al pie de la letra. Número 7. Que la palabra hebrea Aleph Tov es un mensaje oculto sobre Dios. Aleph y Tov son la primera y la última letra del alfabeto. Su equivalente griego se encuentra en Alfa Omega, en Apocalipsis 21:6. Se afirma que este código implícito significa el principio y el fin, y por eso es un paralelo del nombre de Yahweh, el que existe. Número 8. Que la única forma posible de hablar o explicar la Biblia es a través de palabras y patrones de pensamiento hebreos. Respuestas. Cada una de las anteriores es errónea. Eliminemos primero la más fácil. Número 1. Por mi parte, no creo en la magia. La Biblia la prohíbe de todos modos. Supongo que si un golem llamara a mi puerta y amenazara con hacerme daño,
Podría cambiar de opinión, pero mantendré mi incredulidad hasta ese momento. Tampoco, por mencionar otro mito, el nombre de Yahvé es una representación mística de la inhalación y la exhalación. No tengo ni idea de qué idioma se habla en el cielo. En el libro del Apocalipsis parece que todos hablan griego. Frente al trono, los 4 seres vivientes gritan sus alabanzas a Dios en esa lengua, no en hebreo. Hagois, Hagois Curios, o Teos, o Pantocrátor. Sin embargo, nadie tomaría eso como una prueba de que el griego es la lengua del cielo, ni el español, que es como se habla en la Reina Valera. Es mejor decir que Juan describe el cielo en la lengua griega, para que sus destinatarios en Éfeso, Esmirna y demás lo entiendan. Número 3. Una guía turística de Israel afirma: la lengua hebrea es una de las más antiguas del planeta. Hay 0 pruebas de esa afirmación y muchas pruebas de lo contrario. Hay lenguas conocidas que han existido durante milenios y milenios antes del hebreo. A propósito, unos rabinos dijeron que el primer hombre, Adán, hablaba arameo, un idioma aparentemente no más antiguo que el hebreo. El hebreo como tal no existía antes del año 1200 a.C. aproximadamente. Es esencialmente un dialecto de la lengua cananea, junto a la moabita, la fenicia, la amonita y la edomita. Por eso, en Isaías 19:18 implica indirectamente que los israelitas hablaban la lengua de Canaán. Alrededor del año 1200 a.C., la versión hebrea del cananeo empezó a desarrollar sus rasgos distintivos. Pero es interesante pensar que Ruth, la moabita, y su suegra israelita podrían haberse comunicado en el cananeo con poca dificultad. Además, el hebreo no es una lengua inmutable, ahora lleva más de 3000 años evolucionando. Número 4. Hay 0 pruebas de que Dios hablara en hebreo a los personajes de la Biblia antes del año 1200 a.C. Para los que dicen: pero los dichos de Dios en el Génesis están en hebreo. ¿Correcto? Pero siguiendo esa misma lógica, alguien podría afirmar que Potifar y su esposa conversaron en hebreo. Eso es lo que dice Génesis en capítulo 39, versículos 17 al 19. O que Jesús enseñó en griego porque esa es la lengua de los evangelios. No, tampoco concluimos que cuando Pablo cita Génesis 17:5 en Romanos 4:17 y las palabras están en griego, que Dios habló en griego a Abraham. Tampoco creemos que Dios y Abraham conversaban en español del siglo XVI. Aunque una versión de la Biblia del Oso de 1569 dice que lo hicieron. Algunos afirman que cuando Jesús se le apareció a Saulo en el camino de Damasco, habló en hebreo, véase Hechos 26:14. Pero el dialecto hebreo probablemente significa el dialecto que hablaban los hebreos, el arameo. Esto lo confirma el léxico griego estándar. Y el paralelo en Juan capítulo 20, versículo 16, donde María habla una palabra aramea y se califica de hebrea. Al regresar a Génesis, lo que Dios dijo es una traducción al hebreo, un idioma que llegó a ser muchos siglos después de los eventos. Número 5. Dado que el hebreo no parece haber sido la lengua primigenia, la Biblia no distingue entre lenguas limpias y sucias. Dios habló a Daniel en hebreo. Daniel pareció hablar a Dios en arameo, capítulo 2, verso 20 al 23, y Dios escribió en la pared en arameo, capítulo 5, versículos 25 al 28. ¿Por qué partes de Esdras, Nehemías, Daniel 1 al 6 y ciertos dichos de Jesús fueron escritos en arameo,
¿Una lengua de idólatras? ¿Cómo es que los rabinos escribieron la Mishnah en esa lengua pagana? El arameo, la lengua del culto a Astarte y a Tamuz. En Pentecostés, los oyentes escuchaban alabanzas a Dios en unas 15 lenguas. ¿Cómo puede ser esto si el Espíritu no puede comunicarse a través de lenguas sucias? Asimismo, en 1 Corintios capítulo 14 versos 6 al 12, Pablo da a entender que las personas que hablan en lenguas lo hacen en muchos idiomas. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Capítulo 14 verso 10. Las probabilidades de que incluso una de estas lenguas sea el hebreo son muy bajas. Por lo tanto, el Espíritu impulsa a la gente a hablar en cualquiera de los miles de idiomas, no necesariamente en hebreo. Luego da a la gente la capacidad de traducirlos a la lengua local. En el caso de Corinto, la lengua receptora de la traducción habría sido el griego. Número 6. Como el texto hebreo se escribió sin vocales, en español las vocales son A, E, I, O, U. Es asombrosamente fácil contar cada 15 o 20 consonantes y llegar a decir, como hizo alguien, Obama es musulmán. Un rabino utilizó los supuestos códigos de la Biblia para predecir que Donald Trump ganaría las elecciones de 2016. Otro, también utilizando los códigos, dijo que Clinton ganaría. Por supuesto, el rabino de Donald Trump podría afirmar después, se los dije, los códigos bíblicos funcionan. En mi blog en inglés, tomé la letra de una canción del estadounidense Paul Simon, Patterns o Patrones, que recordaba en 1966. Hice precisamente lo que hace la gente del código bíblico. Quité las vocales y me salió esto. Luego, como los exponentes de los códigos hacen, añadí vocales al azar y he aquí, con un poco de ingenio, demostré que Paul Simon en 1966 predijo que el expresidente Jimmy Carter trabajaría con Habitat para la humanidad después de dejar la Casa Blanca en 1980. Y los libros de historia confirman que lo hizo. También descubrí que Carter reprendería a Bill Gates por la contaminación ambiental que éste provocaba. Y resultó que lo hizo. Y solo me llevó 30 minutos a encontrar estas y otras predicciones. Sin embargo, ¿cómo habrá adivinado? Yo sabía que estos acontecimientos ya habían ocurrido hace tiempo cuando intenté descifrar el código de la canción. Pero si me hubieran pedido en la década de 1960 que predijera realmente los acontecimientos futuros, mi suerte habría sido mucho peor, quizás con un 0% de precisión. Otra advertencia para el cristiano es recordar que la gente ha estado descubriendo mensajes codificados durante muchos siglos, incluso en el Talmud judío y el Corán, el árabe original del Corán y el arameo del Talmud, así como sus secciones en hebreo. También carecen de vocales escritas, lo que los convierte en candidatos fáciles para cazar mensajes ocultos. Para dar un paralelo exagerado, hay un grupo que anunció que había descifrado predicciones codificadas en la película Regreso al Futuro, aunque muchos sospechan que se trataba de una broma. En el caso concreto de Drosnin, hizo varias predicciones explícitas en la secuela de Bible Code 2 en el 2003, que no se cumplieron. Un ejemplo flagrante: detectó que la guerra mundial y el holocausto atómico tendrían lugar en 2006 y que Yasser Arafat sería asesinado. Arafat murió, sí, de un derrame cerebral. Drosnin previó que Obama ganaría las elecciones de 2008 y lo predijo en su Bible Code 3, publicado en 2010. Más allá de eso, las personas que examinaron los cálculos de Drosnin descubrieron que cometía muchos errores o incluso tergiversaciones de las cosas que sí pretendía prever. Número 7.
La doctrina Aleph Tov o Tab Atau era nueva para mí y es otro ejemplo de cómo encontrar algún significado místico en el texto hebreo. La encontré por primera vez en la Biblia textual, versión 4. Aleph Tab, cuando se define la partícula et, corresponde al fenicio, entendiéndose como esencial existencia. A este precioso significado y a su relación como primera y última letra del alefato, alfabeto hebreo, con alfa y omega, se le ha adjudicado tan poco énfasis que hoy meramente se reconoce como una simple marca de acusativo. Es decir, dicen, debe transliterarse como Aleph Tab para que la gente piense en Dios. En principio, Elohim, Aleph Tab, creó el cielo y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1 de la Biblia textual, cuarta versión. Ahora bien, a pesar de todo ese lenguaje tan técnico, junto con el hebreo, el griego y el latín, y la traducción de las letras et como buey pacto, solo un elemento tiene sentido. Et, sí, es una simple marca de acusación. A partir de Génesis capítulo 1, verso 1, y en todos los usos de et, sirve para marcar que viene el objeto directo. En principio, Elohim creó, ¿qué? Creó lo siguiente, los cielos y la tierra. Punto. Para dar un paralelo en Jueces capítulo 1, verso 5 de la Biblia textual, cuarta versión, encuentra et y lo traduce correctamente 3 veces. Y en Besek se encontraba a et, Adón y Besek, y lucharon contra él y derrotaron et al cananeo y et al fereceo con su mano Jordán. No tenemos este marcador de objeto directo en español, pero un paralelismo sería el uso de a ante un objeto directo cuando se trata de una persona. Así que imagínese su consternación si un pastor predicara sobre Juan capítulo 3 verso 16 y dijera: la Biblia dice que Dios ha dado a su Hijo unigénito, ahora dediquemos 30 minutos a esa A y veamos qué significados secretos revela la A mística. Eso sería tan esclarecedor como el código Aleph Tab. Aleph Tab es lingüísticamente ilusoria y una distracción del claro mensaje de las Escrituras. Número 8. Los apóstoles exponían las Escrituras en griego y para el Antiguo Testamento citaban la versión griega de las Escrituras, la traducción de la Septuaginta, como autorizada, calificándola como está escrita. Pablo cita la Septuaginta como su autoridad. No deja de sorprenderme la cantidad de gente que me dice: no se puede enseñar la Biblia en ninguna otra lengua que no sea el hebreo, ya que todas las demás lenguas distorsionan o contaminan automáticamente el mensaje. Tal vez citan Sofonías capítulo 3 versículo 9 en la versión Reina Valera del 60 como una predicción de que solo la lengua hebrea es el medio adecuado para el mensaje de Dios hoy en día. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor. Pero ese versículo significa que todos los pueblos de la tierra alabarán a Dios con pureza, no que todos hablarán hebreo. Es paralelo a Isaías capítulo 6, versículo 5 de la Reina Valera del 60. Entonces dije: ay de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Isaías dijo que esto en hebreo, identificándose con una nación de habla hebrea, la pureza que busca no es un cambio de lengua a otra, sino una purificación espiritual. El ángel le dice: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Capítulo 6, verso 7 de la Reina Valera del 60. Además, muchas de las personas que interpretan sofonías de esa manera no saben hablar ni leer correctamente el hebreo.
Y por eso me dicen que su mensaje en español, con tal vez una palabra hebrea aquí o allá. Tampoco notan la ironía de que el español surgió de esa lengua supuestamente católica, el latín. Ni siquiera mencionan las miles de palabras en español que proceden de un idioma musulmán. Incluso el mesiánico Código Real se contenta con palabras árabes como aldea, aceite, aceituna, chisme, etc. El error básico aquí es que alguien está confundiendo bíblico con hebraico. ¿Qué pasa entonces si alguna congregación mesiánica insiste? No debemos usar la palabra apóstol, debemos usar la palabra hebrea shaliach. El líder de nuestra congregación no se llama pastor, sino roe. Y no debemos decir paz, sino shalom. Digamos que yo les pregunto, ¿y qué significa shaliach? Bueno, no hablo hebreo, pero me dicen que significa emisario o enviado. Yo, claro, ahora, ¿qué significa apóstoles en griego? Un enviado, un emisario. Yo, correcto. ¿Y qué significa shalom? Pues paz. Estoy de acuerdo. ¿Y qué significa roe? Otra vez, no hablo hebreo, pero me dicen que significa un pastor. Yo, sí. ¿Y qué significa la palabra pastor en español? Pastor. Todo para decir que las palabras hebreas no tienen ningún poder mágico si no anhelamos el factor wow. ¿Por qué no utilizar palabras sólidas y claras, palabras que no tengamos que traducir para entender? Me alinearé con el apóstol, shaliach, si alguien insiste, Pablo. Prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Primera de Corintios capítulo 14, verso 19. A veces los grupos utilizan un lenguaje especial para reforzar una identidad grupal. Nuestro líder, nuestro grupo, tiene la verdad. Y el suyo entonces no. Pero, qué chévere, no significa es verdad. Resumen. No hay ninguna indicación de que el hebreo fuera la lengua humana original o lengua del cielo. No existen lenguas puras y las impuras, solamente personas quienes hablan desde un corazón puro o impuro. La Biblia está en contra de la magia, incluso de la que utiliza el hebreo. Dios puede comunicarse con cualquier persona en la lengua que Él elija. Si decimos que el hebreo es Kodesh, santo, no es por ninguna propiedad inherente, sino porque Dios eligió comunicar la mayor parte de la Biblia en él. Los códigos hebreos toman el texto sagrado y al mirarlo como una mera cadena de letras, la gente trata de encontrar mensajes dentro del ruido aleatorio. Aleph Tab no se basa en una comprensión sólida del hebreo. Algunos grupos utilizan términos hebraicos por motivos sociológicos para demostrar que están más cerca de la verdad que otros grupos. Esto fue el capítulo 11. En el próximo capítulo abordaremos la pregunta: ¿todos los nombres antiguos tienen un significado secreto? No exactamente. Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.